El sonido seco de un disparo desgarró el aire como un trueno inesperado. La procesión se detuvo. Los pies descalzos de los fieles, cubiertos de polvo, quedaron congelados en la tierra ardiente de San Miguel del Monte. En ese instante exacto, cuando el caos empezaba a brotar como un río desbordado, algo imposible ocurrió. Una bala, suspendida en el aire, a centímetros del pecho de una joven mujer, flotaba inmóvil, como si el tiempo mismo hubiese dudado. No era una visión ni una alucinación colectiva. Todos la veían. La bala vibraba levemente, como empujada por un viento que nadie sentía, girando apenas sobre su eje. Un silencio sobrenatural envolvió la callejuela donde la procesión se abría paso entre flores, cánticos y velas. Un silencio que duró solo un suspiro antes de que los gritos comenzaran. «¡La mataron!», gritó una anciana sin entender que nadie había caído. «¿Qué está pasando?», exclamó un joven cargando una estatua de San Miguel. Lupe, la joven enfermera que encabezaba el rezo con el rosario en la mano, retrocedió temblando. El proyectil estaba justo frente a ella, a la altura de su corazón. Sus labios se movieron, pero no logró pronunciar palabra. Entre la multitud, Isaías Ramírez no podía apartar la vista de la escena. Algo en su interior se estremeció, como si una puerta olvidada se hubiera entreabierto de pronto, pero se obligó a no creer. «Tiene que ser un truco», murmuró sin convicción. Isaías tenía 25 años, moreno, de estatura media, con manos curtidas por la panadería familiar. Era conocido por su carácter reservado, su sarcasmo y por evitar todo lo que oliera a iglesia. Desde que su madre había muerto, cuando él tenía 18, había renegado de todo lo sagrado. Vivía con su padre, don Ernesto, un hombre silencioso que cada día ponía su fe en el horno y sus manos en la masa. Isaías, en cambio, ponía distancia entre su dolor y el mundo. Consideraba la religión una mentira piadosa para los débiles, pero ese día, ese momento, lo había roto por dentro. Aún sin aceptarlo, algo nuevo, o viejo, se agitaba en su pecho. Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte las siguientes partes de esta historia, que está a punto de cambiarlo todo. Los murmullos crecieron. Alguien intentó tocar la bala, pero ésta cayó de repente al suelo con un tintineo seco. Nadie se atrevió a recogerla. La procesión quedó disuelta. La imagen de San Miguel inclinada hacia un costado, las flores marchitas en segundos bajo el sol del mediodía. Lupe cayó de rodillas, no por debilidad, sino por algo más profundo. Lloraba, pero no de miedo. Isaías la miraba sin saber qué hacer ni qué sentir. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Un niño pequeño se acercó y recogió la bala con manos temblorosas. Se la entregó a Lupe, que la tomó como si fuera un relicario sagrado. «No entiendo», dijo ella entre sollozos. «Yo solo venía rezando». Isaías no dijo nada. La imagen de esa bala flotando seguiría taladrándole la mente durante días. En la esquina, entre sombras, un hombre de sombrero negro observaba la escena. No sonreía, no se sorprendía. Solo se dio media vuelta y se alejó sin ser notado. San Miguel del Monte ya no volvería a ser el mismo, y mucho menos Isaías. Isaías no regresó a casa esa noche. Caminó durante horas por las callejuelas empedradas de San Miguel del Monte, con la imagen de la bala flotando ardiéndole en la memoria. La luz amarilla de los faroles no lograba disipar el nudo que se le formaba en el pecho. No era miedo, era algo peor, duda. El sonido de las campanas de la iglesia le recordó lo que había perdido, no solo a su madre, sino también a su fe. Desde su muerte, hacía ya 7 años, Isaías se convirtió en otro. Abandonó las misas, rompió con el padre Mateo, rechazó las oraciones de los vecinos. Era más fácil cargar con la rabia que con el dolor. Recordaba con claridad el día que su madre, doña Graciela, no volvió del hospital. Ella, que jamás faltaba a una novena, murió sin que su Dios la salvara. Desde entonces, Isaías se propuso no volver a rezar. Aquella madrugada, al regresar finalmente a casa, encontró a su padre sentado en la mesa, tomando café frío,
con los ojos en la pared. Don Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero lo que dijo bastó para encender la chispa. «¿Estuviste ahí, verdad?» Isaías no respondió. «Dicen que fue un milagro». «Dicen muchas pendejadas», replicó Isaías con desdén. «Vi a Lupe. Dicen que está bien. Esa bala no prueba nada, papá», gritó, golpeando la mesa. «No empieces tú también con tus cuentos». El silencio entre ellos fue más duro que la discusión. Don Ernesto solo bajó la mirada y murmuró: «Yo solo quiero que encuentres paz, mijo». Isaías salió de nuevo, cerrando la puerta con un golpe. No quería paz. Quería respuestas. Quería que alguien le dijera que lo que había visto no era real, que había una explicación lógica, científica, tangible, porque si no la había, entonces todo lo que él había negado, todo lo que había enterrado podía ser cierto. Al día siguiente, se topó con Lupe en la plaza. Ella estaba sentada bajo el pirul frente a la parroquia, sosteniendo la bala en la mano, envuelta en un pañuelo blanco. Al verla, Isaías sintió algo en el estómago. No miedo, sino vergüenza. «¿Te sientes bien?», preguntó él, sin saber por qué se acercaba. Lupe lo miró con una mezcla de ternura y firmeza. «Estoy viva. ¿Tú?» «Yo... no sé». Ella asintió, como si entendiera todo sin necesidad de palabras. «No vine a convencerte de nada, Isaías. Solo quería agradecer por quedarte ayer, por no huir. No hice nada. A veces quedarse ya es un milagro», respondió ella. Isaías quiso decir algo más, pero no pudo. La presencia de Lupe le incomodaba y le consolaba al mismo tiempo. Era la única persona que conocía su lado oscuro y aún así no lo rechazaba. Antes de irse, Lupe le entregó el pañuelo con la bala. «No quiero que la guardes por fe. Quiero que la tengas hasta que estés listo para decidir qué significa para ti». Él no la tomó. «Guárdala tú. Yo no creo en eso». «Entonces guárdala como prueba de lo que viste». Ella se levantó y se fue sin esperar respuesta. Isaías se quedó solo, mirando el pañuelo doblado en el banco. No lo tomó. Pero tampoco se alejó. El pasado ardía en su pecho como una herida abierta, y aunque no lo admitiera, algo en él empezaba a cambiar. El sol comenzó a filtrarse por los tejados de San Miguel del Monte, tiñendo de oro las calles empedradas y los muros encalados del pueblo. El aire olía a pan recién horneado, a incienso antiguo y a una tensión que no terminaba de disiparse. Las señoras barrían las banquetas en silencio, como si temieran despertar algo que todavía rondaba entre las sombras. En la parroquia, los preparativos continuaban como si nada hubiera pasado. La festividad de San Miguel Arcángel seguía en pie, a pesar del susto, a pesar del disparo, a pesar de la bala flotante que muchos todavía no se atrevían a nombrar. El padre Mateo, de rostro cansado y mirada bondadosa, caminaba entre bancos y flores, guiando a los voluntarios que decoraban con papel picado y veladoras. Nadie le preguntaba por el milagro, pero todos esperaban que él supiera algo. Él, sin embargo, solo decía: «A veces Dios habla en silencio». Isaías llegó al templo con las manos en los bolsillos, mirando el suelo. No pensaba entrar. Solo pasaba por ahí, o eso se decía a sí mismo. Pero sus pasos lo llevaron hasta el atrio, donde Lupe limpiaba un pequeño altar lateral con agua bendita y un trapo blanco. «No pensé verte por aquí», dijo ella sin voltear. «No pensaba venir». «Pero viniste». Isaías no respondió. El silencio entre ellos era cómodo, como cuando dos personas se entienden sin forzar nada. «¿Siguen con la procesión?», preguntó al fin. «Claro que sí. San Miguel ha protegido este pueblo por generaciones. No vamos a parar por miedo». «¿Y si no fue él? Entonces, ¿quién?». Isaías miró el altar, con la imagen del arcángel alzando la espada sobre el demonio encadenado. No dijo nada, pero el temblor leve de sus dedos delataba lo que su boca callaba. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores crecían como pasto tras la lluvia. Algunos decían que todo era un montaje para atraer turismo,
Otros afirmaban que Lupe era una santa encarnada. Otros más, en voz baja, murmuraban que el cartel no se quedaría tranquilo. La tensión se sentía hasta en el mercado. Doña Tomasa, la de los tamales, rezaba en voz alta mientras despachaba. Don Roque, el carnicero, cerró temprano por seguridad. Y en la escuela los niños imitaban con palitos la bala flotante, entre risas nerviosas y ojos abiertos. En casa, don Ernesto ponía más sal a la masa de lo normal. No hablaba del tema, pero se persignaba con más frecuencia. Isaías, en cambio, evitaba tocarlo. No quería discutir, no quería recordar, pero tampoco podía olvidar. Esa noche, volvió a caminar hasta el Cerro de la Cruz, desde donde se veía todo el pueblo iluminado. Se sentó en una piedra, con las rodillas recogidas, mirando hacia abajo. ¿Y si fue real?, susurró al aire. ¿Y si sí? Las palabras le sabían extrañas en la boca. Nunca antes se había permitido esa posibilidad. Escuchó pasos a lo lejos. Lupe se sentó a su lado, sin preguntar, sin hablar. Le pasó un termo con café caliente. Compartieron el silencio como se comparte un secreto. ¿Tú nunca dudaste?, preguntó él mirando las luces lejanas. Claro que sí. La fe no es certeza. Es seguir caminando, incluso cuando no ves el camino. Isaías bajó la mirada. Esa idea le pareció insoportable, pero también hermosa. El padre Mateo dice que este año será especial, dijo Lupe. Que San Miguel quiere mostrarnos algo. ¿Y tú crees eso? Ella lo miró con una sonrisa suave. No lo sé, pero quiero creer. El viento sopló desde el este, trayendo el aroma de la tierra húmeda y el canto lejano de un gallo. Isaías cerró los ojos. Por primera vez en años, no sintió rabia. Solo una pregunta, todavía sin respuesta, pero viva. Y en el horizonte, el campanario de la iglesia marcó la hora. Faltaban 3 días para la procesión, 3 días que cambiarían todo. Las calles de San Miguel del Monte despertaron ese día con un aire distinto. No era el polvo ni el calor, era algo más pesado, más denso. Los rostros de los vecinos estaban tensos, como si supieran que algo invisible los rodeaba. El milagro no había traído paz, sino un tipo de silencio que huele a peligro. A las afueras del pueblo, en una hacienda abandonada, se reunía un grupo de hombres vestidos de negro. No hablaban mucho, solo obedecían. En medio de ellos, sentado en una silla vieja, estaba el gringo. No era estadounidense pese al apodo. Su piel era morena, pero su cabello era rubio teñido, y sus ojos, de un azul frío, daban escalofríos. Era el jefe, el que mandaba sin gritar. Su voz era calma, casi susurrada, pero nadie se atrevía a contradecirlo. Se decía que había llegado de Chihuahua después de una masacre y que nadie lo había visto sangrar jamás. Un sicario se le acercó con paso torpe. «Jefe, fallamos. La bala no llegó». Algo raro pasó. El gringo lo miró sin cambiar el tono. ¿Raro cómo? Dicen que se detuvo en el aire, que no tocó a nadie. ¿Y tú crees eso? Yo no, patrón, pero el pueblo sí. El gringo se quedó en silencio. Luego se levantó y caminó hasta una mesa donde había un mapa del pueblo, garabateado con marcas rojas. Puso un dedo sobre la parroquia. «La fe es peor que las balas», murmuró. «Cuando la gente empieza a creer en milagros, deja de temer, y si no temen, ya no nos sirven. ¿Quiere que mandemos otro mensaje?» «Sí, pero esta vez que nadie lo malinterprete». En el pueblo, mientras tanto, los rumores llegaban en forma de susurros. Isaías los escuchaba mientras ayudaba a su padre en la panadería. La clientela bajó. Todos parecían nerviosos. Algunos hablaban de ver camionetas sin placas rondando por la carretera. Otros, de llamadas anónimas a la iglesia. Nadie lo decía en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. El cartel estaba molesto. «¿Tú crees que vengan otra vez?», le preguntó Isaías a su padre. Don Ernesto amasaba con más fuerza de la necesaria.
No les gusta que la gente piense por sí misma, ni que se junte. Y una procesión es eso, unión. Entonces, ¿van a atacar? Van a intentarlo. Isaías se quedó en silencio. El recuerdo de la bala aún lo acompañaba, pero ahora el miedo empezaba a mezclarse con una ira que no entendía del todo. Esa tarde fue a buscar a Lupe. La encontró en la clínica rural revisando suministros. ¿Te llegaron amenazas? Varias, también al padre Mateo. ¿Y vas a cancelar? Lupe lo miró con esa serenidad firme que empezaba a desarmarlo. No, no podemos vivir arrodillados. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si es justo esto lo que necesitan ver? Isaías apretó los puños. Su corazón latía rápido, no por ella, sino por lo que sentía dentro: impotencia, deseo de proteger, de entender, de actuar, pero sin saber cómo. Esa noche, mientras cruzaba la plaza rumbo a casa, vio una camioneta negra estacionada frente a la iglesia. 2 hombres fumaban afuera, observando con descaro. Uno de ellos llevaba sombrero negro. Isaías sintió un escalofrío. Era el mismo que había visto alejarse el día del disparo. El mismo que no gritó, que no se inmutó, que parecía saber más de lo que decía. El gringo. Isaías se escondió tras un poste, el corazón bombeando como tambor. No fue visto, pero supo en ese momento que algo se acercaba. Y esta vez no sería una bala flotante. La noticia corrió como pólvora mojada por el pueblo. La procesión seguía en pie. Contra todo miedo, contra las amenazas que se multiplicaban como serpientes en la oscuridad, la imagen de San Miguel saldría una vez más a recorrer las calles. Y no era el padre Mateo quien encabezaba la decisión. Era Lupe. Con el rostro sereno y la voz clara, se presentó frente a los vecinos reunidos en la casa parroquial. Había hombres con el ceño fruncido, mujeres con niños en brazos, abuelas con rosarios entre los dedos, y también estaba Isaías, apoyado contra la pared del fondo, con los brazos cruzados, sin decidir si estaba ahí por ella o por algo más. «No vengo a pedirles valentía», comenzó Lupe. «Vengo a recordarles quiénes somos. Este pueblo ha enterrado a sus muertos con cantos, ha parido a sus hijos con fe, y ha resistido más de lo que muchos imaginan. No vamos a dejar que el miedo nos robe lo que es nuestro: la calle, la luz, la esperanza». Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la mirada, otros empezaron a asentir. «¿Y si vuelven a disparar?», preguntó un joven con voz quebrada. «Pues que disparen», respondió Lupe sin temblar, «pero que vean que no bajamos la cabeza, que vean que no les tenemos miedo». Isaías la miraba con incredulidad. Esa no era la niña con la que jugaba a los carritos en la banqueta. Esa era otra, una mujer de fuego. Y él, sin quererlo, sentía que algo lo arrastraba hacia ese fuego. Cuando la reunión terminó, la gente se quedó más tiempo de lo normal. No querían volver solos a casa, no por temor a la violencia, sino por el peso de la decisión recién tomada. Isaías alcanzó a Lupe afuera. «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «No, pero eso no importa. Importa si alguien muere. Isaías, la gente ya se está muriendo, pero de miedo, y el miedo mata más lento, más cruel». Él bajó la cabeza. Tenía razón, y eso le dolía. Porque él no podía hablar desde la convicción, solo desde la duda. «¿Y el padre Mateo?», preguntó. «Está con nosotros, pero dijo que este paso era nuestro, de los que vivimos aquí. Él solo nos acompaña». Durante los días siguientes, Lupe se convirtió en un motor silencioso. Coordinó, distribuyó tareas, animó a los que flaqueaban, juntó flores, velas, estandartes, tocó puertas, rezó con los viejitos. Escuchó a los niños. Su presencia era como una luz cálida que no se apagaba. Isaías la seguía de lejos. No participaba, pero observaba. Cada vez que ella sonreía, algo en él se rompía. Y cada vez que ella hablaba con otros, sentía un dolor extraño en el pecho, una mezcla de admiración y celos que no sabía manejar. Una noche,
La encontró sola en la iglesia, arreglando los candelabros. ¿Nunca te cansas?, le preguntó sentándose en la banca más cercana. Claro que sí, pero cansa más no hacer nada. Isaías la miró fijamente. Yo no creo en todo esto, Lupe. No creo que un santo nos salve, ni que un milagro cambie la historia. No es el milagro lo que cambia la historia, dijo ella. Es lo que haces con él. Silencio. La iglesia olía a madera vieja, a cera derretida, a flor seca. Afuera, el viento arrastraba hojas por la plaza vacía. ¿Y tú qué vas a hacer con lo que viste?, preguntó ella, mirándolo por fin. Isaías no supo qué responder. Esa noche no durmió, ni la siguiente. Algo en su interior comenzaba a moverse. No fe, aún, pero sí una necesidad urgente de entender. Y mientras tanto, la fecha de la procesión se acercaba. Con cada hora, con cada vela encendida, con cada paso decidido, el pueblo tejía su propio destino. Uno que no todos estaban dispuestos a permitir. El día amaneció con un cielo limpio, casi transparente, como si el mismo firmamento quisiera bendecir lo que estaba por suceder. Era 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. En San Miguel del Monte, cada año se celebraba con fervor, pero esta vez, la atmósfera tenía un peso distinto. No era solo devoción, era desafío, resistencia, promesa. Las campanas comenzaron a sonar desde temprano, vibrando en el pecho de todos. El eco llegaba hasta las casas más alejadas, hasta los cerros, hasta los rincones donde aún dormía el miedo. La iglesia abría sus puertas, y poco a poco los vecinos se reunían, vestidos con sus mejores prendas, flores en la mano, esperanza en los ojos. Isaías observaba desde la esquina de la plaza. No llevaba escapulario, ni vela, ni estandarte, pero estaba ahí. Algo dentro de él no le permitía quedarse en casa. Caminó entre la gente, sintiéndose ajeno, pero también parte. Como quien busca un lugar que nunca supo que era suyo, Lupe lo vio llegar. Sonrió con un brillo en los ojos, pero no dijo nada. Él solo asintió, en un gesto breve, y se quedó a un costado, en silencio. El padre Mateo salió al atrio, con la sotana blanca y la voz firme, pero sin solemnidad artificial. No alzó las manos. Solo miró a la gente y dijo: «Hoy caminamos no por ausencia de miedo, sino por presencia de fe. Que San Miguel nos guíe». La imagen del arcángel fue cargada por 4 hombres del pueblo, tallada en madera, con detalles dorados, espada levantada y alas abiertas, imponía respeto. A sus pies, flores, listones, cartas. Los tambores comenzaron a sonar, y la procesión inició. Avanzaban lento, cantando letanías. Los niños iban adelante con túnicas blancas, arrojando pétalos al suelo. Las señoras rezaban el rosario. Los hombres caminaban en silencio, con el ceño fruncido y el corazón palpitando. Nadie hablaba de las amenazas, pero todos sabían que estaban ahí, flotando como un murmullo oscuro. Las calles estaban adornadas con papel picado, altares improvisados, imágenes colgadas en las puertas. Desde algunas ventanas, los ancianos observaban con lágrimas en los ojos. Para ellos, esta era más que una procesión. Era una declaración. Isaías caminaba detrás de todo, sintiendo cada paso como un latido. Su mente era un torbellino. La imagen de la bala, la voz de Lupe, la mirada de su padre, el silencio del pueblo. Sentía que estaba en el borde de algo, pero aún no sabía qué. Cuando llegaron a la esquina de la calle Juárez, el ambiente cambió. Era como si el aire se volviera más espeso, más tenso. Las miradas comenzaron a buscar entre las sombras. Una presencia invisible se hacía sentir. Isaías lo sintió primero. Una incomodidad en la nuca, como si alguien lo apuntara desde lejos. Se volvió instintivamente, pero no vio nada. Solo un hombre encapuchado a lo lejos, con un teléfono en la mano, observando. Siguieron caminando. El padre Mateo comenzó una oración más fuerte. El pueblo respondió al unísono. Las voces se alzaban, temblorosas pero firmes. Lupe sostenía su rosario con fuerza. Su mano temblaba ligeramente, pero sus pasos no dudaban.
Isaías se acercó a ella sin decir palabra. Caminaron lado a lado, como si toda su historia compartida se condensara en ese momento, y entonces una sombra cruzó entre los techos. Rápida, un destello metálico. Isaías lo notó al instante. Alzó la vista y sintió cómo se le helaba la sangre. Arriba, en una azotea, alguien se movía con intención. La forma de un rifle asomaba, apenas visible. Isaías no gritó, solo corrió. Lupe volteó al verlo moverse. La imagen de San Miguel seguía avanzando. La gente no había notado nada aún. El corazón de Isaías golpeaba con fuerza. Cada paso era una lucha contra el tiempo. Sabía que algo estaba a punto de repetirse. Pero esta vez tal vez no habría milagro. Isaías corrió como si algo más que sus piernas lo impulsara. Gritar no servía. El sonido del tambor, los cánticos, las oraciones, todo lo cubría. Pero sus ojos no mentían. En la azotea de esa casa vieja, alguien se preparaba para disparar. Se abrió paso entre la gente, empujando sin pedir perdón. Escuchaba murmullos, quejas, pero no se detuvo. Cada segundo era una cuerda tensándose. Cuando alzó la vista de nuevo, lo vio. El cañón del rifle ya apuntaba. Y entonces, el disparo. El eco del estallido cortó el aire como una navaja. Todo se detuvo. La procesión entera quedó congelada, los pies clavados en el suelo, los ojos buscando el origen del trueno. Isaías alcanzó a ver la trayectoria de la bala, rápida como un rayo. Iba directo hacia el centro de la multitud, hacia Lupe. Sintió que el alma se le salía por la garganta. Pero no llegó. Frente a los ojos de todos, la bala se detuvo en el aire. Otra vez. Flotaba, vibrando, a escasos centímetros del pecho de Lupe, como si una mano invisible la sostuviera. Era imposible y sin embargo ahí estaba. El mismo fenómeno, el mismo milagro. Lupe no gritó, no se movió. Solo se quedó mirando, paralizada, como si su cuerpo supiera lo que su mente no podía comprender. La bala giraba lentamente, desafiando las leyes de todo lo conocido. La multitud, en silencio absoluto, contemplaba lo increíble. Algunos se persignaban, otros lloraban. Un niño se aferraba al vestido de su madre, sin entender lo que pasaba. Isaías, jadeando, alcanzó por fin a Lupe. La tomó del brazo aún sin poder hablar. Ella lo miró con los ojos húmedos. «Otra vez», murmuró ella. La bala cayó al suelo con un sonido sordo. Esta vez no rebotó. Se quedó quieta, entre pétalos y tierra. Un hombre del pueblo, don Clemente, se acercó temblando. Quiso levantarla, pero su mano retrocedió como si quemara. «¿Qué es esto?», balbuceó. Padre Mateo avanzó entre la gente. Su rostro no mostraba sorpresa, sino una mezcla de respeto profundo y recogimiento. Se agachó con calma, tomó la bala con un pañuelo blanco y la sostuvo en alto. «No es la bala», dijo, «es lo que representa». Nadie respondió. Isaías seguía junto a Lupe. Por dentro su pecho era un volcán. No podía negar lo que había visto. 2 veces. 2. ¿Qué fuerza podía hacer eso? ¿Quién estaba detrás? ¿Por qué ella? Lupe bajó la mirada. «No entiendo por qué. Yo». Isaías la sostuvo del hombro. «Tal vez no se trata de ti», dijo casi sin darse cuenta. «Tal vez se trata de todos». Un murmullo colectivo recorrió la multitud. No era miedo, era algo más fuerte, más antiguo. Asombro. El tipo de asombro que cambia vidas. El padre Mateo guardó la bala en un relicario improvisado y pidió a todos que continuaran, sin miedo. San Miguel está con nosotros, y alguien más, también. La procesión, después de un largo momento de quietud, siguió. Más lenta, más densa, pero siguió. Cada paso era ahora parte de algo más grande. Desde un callejón, alguien observaba. El gringo. No dijo palabra. Solo escupió al suelo y volvió a subir a su camioneta. 2 veces no es coincidencia, murmuró, pero nadie desafía al miedo sin pagar el precio.
y se marchó. Isaías, al mirar el cielo despejado, sintió algo nuevo. No era fe, aún no, pero tampoco era rabia. Era una pregunta viva latiendo dentro de él que no lo dejaría dormir esa noche, ni las siguientes. El pueblo entero respiraba distinto. Como si el aire hubiera cambiado de textura, como si el tiempo mismo caminara más lento. La segunda bala, aquella que también se detuvo, no había sido un accidente. Eso lo sabían todos, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Después de la procesión, la gente no se fue a casa. Se quedaron en la plaza en pequeños grupos, murmurando, discutiendo, rezando. Algunos lloraban en silencio. Otros repetían una y otra vez lo que habían visto. Yo estaba ahí y lo vi clarito, decía don Beto, el que arregla bicicletas. Iba derechita y de pronto, ¡zas!, se frenó como si algo la agarrara. ¿Y quién podría hacer eso, compadre? ¿Quién? Dios. ¿Quién más? El padre Mateo colocó la bala, envuelta en el mismo pañuelo blanco, dentro de una urna de cristal al pie del altar mayor. No pronunció ningún sermón, solo se quedó de rodillas orando en silencio. La iglesia se llenó sin necesidad de campanas. Lupe no quiso volver a casa. Se quedó sentada en una banca del atrio, con la mirada perdida. Isaías, sin decir palabra, se sentó a su lado. El silencio entre ellos era espeso pero no incómodo. «Siento que no merezco esto», dijo ella al fin. «No soy santa, Isaías. No soy nadie especial». «No creo que se trate de merecer», respondió él con la voz más baja de lo normal. «Tal vez se trata de mostrar». ¿Mostrar qué? Que todavía hay algo más allá de este mundo, algo que no se rinde. Lupe bajó la cabeza. Sus dedos jugaban con las cuentas del rosario como si buscaran respuestas en su textura. ¿Y tú? ¿Qué sientes? Isaías dudó. Tragó saliva. Era la primera vez que se permitía ponerle palabras a lo que lo carcomía por dentro. Siento miedo, porque si esto es real, entonces todo lo que creí que estaba muerto, no lo está. Lupe lo miró, suave, sin juicio. Tal vez solo estaba dormido. Mientras tanto, en las redes sociales, las imágenes comenzaban a circular. Alguien entre la multitud había grabado el momento exacto en que la bala se detuvo. El video era corto pero claro. El proyectil flotaba suspendido en el aire frente al pecho de Lupe. La publicación no tardó en explotar. Miles de comentarios. Gente de otras ciudades queriendo venir al pueblo. Teóricos de conspiración. Creyentes. Escépticos. Unos gritaban «milagro», otros «montaje». Pero nadie podía explicar lo que las imágenes mostraban. Don Ernesto, en su panadería, vio el video en el celular de un cliente. No dijo nada. Solo limpió sus manos en el delantal, fue a su altar personal y encendió una vela sin hacer ruido. En la comandancia, los pocos policías del pueblo discutían si pedir refuerzos o no. Nadie sabía qué protocolo seguir ante una bala detenida por fuerzas desconocidas. En la capital, las noticias ya hablaban de el milagro de San Miguel del Monte. Isaías y Lupe aún no sabían nada del revuelo. Seguían sentados en silencio, sintiendo el mundo moverse sin ellos. Era como si por un instante el universo les hubiera puesto una mano en el hombro. Lupe rompió el silencio. «¿Tú crees que esto va a cambiar algo?» Isaías tardó en responder. Ya lo hizo. Y lo sabía. Lo sentía en los ojos de la gente, en la manera en que caminaban, en la forma en que los niños dejaban de jugar para mirar el cielo como esperando algo más. Nadie sería el mismo, pero también intuía algo más, algo que aún no podía nombrar. Porque cuando la fe despierta, también despiertan otras fuerzas, no todas sagradas. El silencio del pueblo fue interrumpido por el zumbido grave de los helicópteros al amanecer. 2 camiones militares entraron por la carretera principal, levantando polvo viejo y miradas nuevas. En la plaza los niños dejaron de jugar, las señoras dejaron de rezar. San Miguel del Monte, de pronto, ya no era solo un pueblo. Ahora era un fenómeno. Los soldados descendieron sin agresividad,
pero con presencia, uniformes impecables, miradas firmes y un tono de autoridad que no admitía réplica. Al frente de ellos venía el teniente Ordóñez, joven pero curtido, con cara de quien ya ha visto demasiadas cosas para su edad. «Estamos aquí para proteger», dijo frente al Consejo Municipal. «No para intervenir, pero lo que pasó aquí requiere atención». El padre Mateo los recibió con serenidad. «No tenemos nada que ocultar. Todo lo que pasó fue frente a los ojos de Dios y de todos». «Precisamente», respondió el teniente. «Por eso necesitamos entender qué fue lo que ocurrió o quién lo hizo». Isaías observaba desde una esquina sin ser visto. No confiaba en los militares. No confiaba en nadie que viniera de fuera con cara de que todo se puede explicar. Porque él mismo, aún con todo lo que había visto, no tenía respuestas. Lupe fue llamada a declarar. La llevaron al pequeño salón comunal, ahora convertido en improvisado centro de operaciones. Le hicieron preguntas técnicas. ¿Qué sintió? ¿Qué vio? ¿Tenía enemigos? ¿Alguna enfermedad mental? ¿Estaba bajo medicamentos? Ella respondió con calma, sin alterarse. «No tomé nada. No vi a nadie detener la bala. Solo pasó. Como si algo dijera, aquí no». El teniente no mostró emoción alguna. Solo tomaba notas y asentía. Luego llamaron al padre Mateo, a don Ernesto, a varios vecinos. Todos decían lo mismo con distintas palabras. La bala se detuvo. Nadie la tocó. Nadie lo entendió. Pero todos lo vieron. El gobierno local, temeroso del escándalo, envió también a un grupo de peritos civiles. Uno de ellos, una mujer joven llamada Ingrid, revisó el video cuadro por cuadro. Pasó horas frente a su computadora portátil, con el ceño fruncido, mientras los curiosos se amontonaban en la ventana. «No hay edición», murmuró al final. «Ningún corte, ningún efecto. Está limpio». El murmullo fue creciendo. La palabra «milagro» ya no era solo de los viejitos. Ahora venía de labios técnicos, de científicos confundidos, de soldados en silencio. Isaías no hablaba, observaba. Y dentro de él, la lucha se hacía más intensa. Parte de él quería que todo tuviera una explicación racional. Otra parte, cada vez más ruidosa, le susurraba que había cosas que no se podían explicar con cables ni fórmulas. Al caer la noche, el pueblo volvió a llenarse de murmullos. Los militares se quedaron a dormir en el auditorio. La iglesia seguía abierta, con gente rezando en voz baja. La urna con las 2 balas estaba ahora bajo resguardo, pero seguía en el altar visible. Lupe pasaba por ahí cada noche solo para mirar. Isaías la encontró ahí, como ya era costumbre. Esta vez, ella fue quien habló primero. Vinieron a buscar respuestas, pero nadie preguntó lo más importante. ¿Qué sería? ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Isaías no supo qué responder. «¿Y tú qué piensas hacer?», preguntó él. «Seguir, pero ahora con los ojos abiertos». El viento soplaba suave. La noche olía a tierra fresca y a vela derretida. Desde lo alto del campanario, la cruz parecía más brillante que nunca. Isaías miró las balas. No sentía paz, sentía vértigo, como si estuviera parado al borde de algo inmenso, algo que apenas comenzaba. Lo que comenzó como una curiosidad local explotó como pólvora bendita. El video que mostraba la bala flotando frente a Lupe no solo se volvió viral, se convirtió en símbolo. En menos de 24 horas aparecieron análisis en canales de noticias, reacciones en YouTube, cadenas de oración por todo México y hasta burlas de comediantes nocturnos. Pero en medio del ruido digital, algo más serio se estaba gestando. El Vaticano envió una carta formal a la diócesis más cercana. No fue pública, pero el padre Mateo la compartió con el Consejo del Pueblo en una reunión cerrada. Isaías estuvo presente, invitado por Lupe. «Nos solicitan testigos directos», explicó el padre, desplegando el documento con manos temblorosas. El video llegó a Roma. «Están considerando abrir una investigación formal». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Nadie sabía si sentirse honrado o asustado. «¿Y qué implica eso?»,
preguntó un campesino, que vendrán a observar, a hablar con nosotros, a juzgar si esto fue obra de Dios o no. Isaías sintió una punzada en el pecho. Juzgar a Dios, pensó. ¡Qué paradoja! ¿Y si sí era? ¿Y si no? Los días siguientes fueron un torbellino. Periodistas comenzaron a llegar con cámaras, micrófonos y preguntas invasivas. Las calles se llenaron de forasteros buscando entrevistas, selfies, transmisiones en vivo. Algunos vecinos comenzaron a cobrar por mostrar desde dónde vieron el milagro. Lupe evitaba las cámaras. Se volvió esquiva, reacia a hablar. Las preguntas la agotaban. Las teorías la confundían. «No quiero ser famosa», le confesó a Isaías una tarde mientras caminaban por el sendero del cerro. «Solo quiero entender». «Y yo», respondió él, «pero entre más gente llega, menos entiendo». «¿Y si lo están ensuciando todo?» «¿El milagro?» «No, el mensaje». Isaías la miró de reojo. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban un peso que él empezaba a comprender. Mientras tanto, en redes, las reacciones se polarizaban. Algunos afirmaban que era obra de tecnología avanzada, otros que Lupe tenía dones sobrenaturales, unos más que era una campaña publicitaria de alguna secta. Pero el video no podía explicarse, ni desmentirse. Estaba ahí, nítido, innegable. La comunidad se dividía. Algunos se llenaban de fe renovada, asistían a misa como nunca antes, tocaban la urna de las balas con devoción. Otros, más cautos, comenzaban a sospechar. ¿Y si alguien manipulaba al pueblo? Don Ernesto observaba todo desde su panadería. Cada vez hablaba menos. Isaías lo encontraba muchas noches sentado en silencio, mirando la llama de una vela. «Tú siempre fuiste el que no creía, papá», le dijo una noche. «Sí», respondió sin mirarlo. «Pero aprendí que la fe no se trata de entender, se trata de elegir». Esa frase lo persiguió durante días. Isaías ya no podía dormir bien. Cerraba los ojos y veía la bala. La primera, luego la segunda, luego a Lupe. Soñaba con su madre. En el sueño, ella le acariciaba el rostro y decía: «Cuando el corazón duda, escucha el silencio». Isaías despertaba sudando, con una angustia que no sabía nombrar. Un periodista intentó entrevistarlo, pero él se negó. «No soy testigo, soy parte», dijo, y se marchó. Esa misma noche, alguien rayó la puerta de la iglesia con pintura roja. «Dios nos salva del plomo». Lupe lloró al verlo. Isaías, en cambio, sintió algo diferente. Rabia. «Quieren que tengamos miedo otra vez», dijo, «pero ya no somos los mismos». En el altar, las balas seguían ahí, silenciosas, inmutables, pero ya no eran solo metal detenido. Eran símbolo, peso, pregunta y sobre todo un espejo. Isaías lo sabía. Aún sin respuestas, entendía que el verdadero milagro no era detener una bala. Era despertar lo que llevaban dormido por dentro. Las noches dejaron de ser un refugio para Isaías. Dormir se convirtió en una guerra contra sí mismo. Cada vez que cerraba los ojos, el mismo sueño lo atrapaba. Estaba en medio de una calle vacía, con niebla espesa por todos lados. Al fondo, una figura femenina se acercaba envuelta en luz. Su madre, siempre su madre, pero no hablaba. Solo lo miraba con ternura y tristeza. Cuando al fin abría la boca, no salían palabras, solo un susurro que se repetía como eco. «Despierta, mijo, ya es tiempo». Isaías se despertaba bañado en sudor, el corazón latiendo con violencia, y luego el silencio de la madrugada lo abrazaba como un castigo. En la panadería, don Ernesto lo observaba con disimulo. Sabía que algo en su hijo había cambiado, pero no sabía cómo acercarse. Solo le dejaba café cargado sobre la mesa, sin decir una palabra. Isaías comenzó a escribir. No poemas, no rezos, no explicaciones, solo pensamientos sueltos. ¿Y si no es para mí? ¿Y si no soy digno? ¿Qué pasa cuando Dios toca a un incrédulo? La libreta se llenaba, noche tras noche,
de preguntas sin respuesta. Era su manera de no quebrarse. Un jueves, cerca del mediodía, Lupe fue a buscarlo. Lo encontró sentado en el patio trasero, con la mirada perdida. «Te ves cansado», dijo, ofreciéndole una limonada. «No duermo bien». «¿Pesadillas?», Isaías asintió. «Con mi mamá, pero no es ella, es algo más. Como si me hablara desde otro lado». «¿Y qué te dice?» «Que despierte, que ya es tiempo». Lupe lo miró en silencio. Luego se sentó junto a él. «¿Y tú crees que ya es tiempo?» «No lo sé». «¿Tiempo de qué? No entiendo nada, Lupe». «Tal vez no hay que entender. Tal vez solo hay que aceptar». Isaías rió con amargura. «Eso es fácil decirlo cuando tú viste el milagro de frente». «¿Y tú no?», preguntó ella con los ojos fijos en él. «¿No estuviste ahí? ¿No corriste cuando viste el rifle? ¿No sentiste cómo algo cambió?» Isaías bajó la mirada. «Sí, lo sentí, pero después me siento vacío, como si estuviera traicionando todo lo que siempre pensé. A veces traicionar lo viejo es la única forma de nacer nuevo». Isaías guardó silencio. «Anoche soñé otra cosa», continuó. «Vi al pueblo en llamas, y en medio del fuego las 2 balas flotando sin derretirse. Luego oí una voz: si no escuchan por fe, escucharán por fuego». Lupe se estremeció. ¿Una advertencia? No lo sé, pero tengo miedo. El cielo se nubló de pronto, como si también respondiera. Aquel día, Isaías caminó hasta la iglesia. Se arrodilló frente al altar, sin decir palabra. Las balas seguían en su urna. Las miró como quien mira su propio reflejo. Padre Mateo se le acercó en silencio. ¿Buscas respuestas? Isaías asintió. Entonces prepárate, hijo. Porque a veces cuando uno pregunta a Dios, Él responde, y no siempre como esperamos. Esa noche el sueño fue diferente. Su madre no estaba. Esta vez vio un campo desierto. Al fondo, una cruz gigante ardiendo, y una multitud caminando hacia ella con los ojos vendados. Despertó con un grito que hizo temblar la casa. Don Ernesto entró corriendo al cuarto. «¿Qué pasó, Isaías?» El joven respiraba agitado. «Creo que algo se acerca, papá. Algo grande. Y no sé si vamos a estar listos». El padre se sentó junto a él y le tomó la mano, algo que no hacía desde niño. «Tal vez por eso te están hablando». Isaías no respondió, pero en su pecho por primera vez sintió que tal vez no estaba solo. El silencio de los días anteriores fue roto de golpe. A las 5 de la madrugada, un estampido sacudió la calma del pueblo. La puerta principal de la iglesia apareció cubierta de fuego. Alguien había lanzado una bomba molotov mientras todos dormían. Las llamas devoraban los escalones, y el humo se elevaba como una serpiente negra al cielo aún oscuro. Los primeros en llegar fueron don Ernesto y el joven Abel, que vivía frente al templo. Con cubetas en mano, empezaron a apagar el fuego como podían. Pronto llegaron más vecinos, en pijama, descalzos, lanzando agua y gritos. Isaías despertó con el alboroto. Al salir, vio a Lupe corriendo calle abajo, sin zapatos, el cabello suelto. Se encontraron en la esquina. «¡La iglesia!», gritó ella. Corrieron juntos. Cuando llegaron, el daño ya estaba hecho. Parte de la fachada estaba chamuscada, y el portón principal había sido arrancado de cuajo. El altar, por milagro o destino, permanecía intacto. La urna de las balas seguía ahí, cubierta de ceniza, pero sin romperse. El padre Mateo llegó poco después, con los ojos vidriosos y la voz temblorosa. «Nos quieren asustar», dijo, «pero no lo van a lograr». Isaías miró las huellas de fuego. No era un simple ataque, era un mensaje, una advertencia. «Fue él», dijo, «el gringo». Nadie lo contradijo. Todos lo sabían. No había pruebas, pero lo sabían. Esa misma mañana, varios vecinos recibieron llamadas anónimas, voces graves, sin nombre, que decían lo mismo. «Ya vieron lo que pasa. Sigan y vendrá peor». En otras circunstancias, el miedo habría ganado, pero esta vez algo era distinto.
La gente no se encerró, no canceló misas, no apagó las velas, al contrario, al anochecer, llenaron la iglesia como nunca antes. «No vamos a ceder», dijo Lupe de pie junto al altar. «Si quieren fuego, responderemos con fe». Isaías la observaba. Ella no tenía miedo. O tal vez lo tenía, pero lo transformaba en algo más fuerte. Esa noche, mientras Isaías intentaba dormir, una piedra rompió la ventana de su cuarto. Cuando se asomó, no vio a nadie. Solo un papel arrugado, manchado de tierra. «Te vimos correr. Eres el siguiente». Sintió un nudo en el estómago. No por él, sino por Lupe. El miedo volvió, agudo, como cuchillo. Pero esta vez no lo paralizó. Fue hasta la casa de Lupe. Tocó con insistencia. Ella abrió medio dormida. «Te tienes que ir de aquí», le dijo. «No estás segura. No me voy a esconder. Lupe, esto ya no es un milagro, es una guerra». Ella lo miró, sin bajar la mirada. «Entonces luchemos». Isaías quiso gritar, sacudirla, protegerla, pero lo único que logró fue sentarse en la banqueta a su lado. «Yo no sé cómo se lucha contra eso», dijo él. «Yo tampoco. Pero si me toca caer, que sea de pie». En la madrugada, una camioneta oscura pasó lenta frente a la plaza. Desde dentro, un hombre tomó una foto de la iglesia en ruinas. El gringo no hablaba, solo observaba. «Se están creyendo santos», dijo uno de sus hombres. «Pues vamos a crucificarlos», respondió. Esa frase viajó por la oscuridad como presagio, como sentencia. Y mientras el pueblo intentaba reconstruirse entre cenizas, Isaías entendía que el verdadero fuego aún no había comenzado. El aire olía a gasolina antes de que las llamas aparecieran. Era domingo en la noche, y todo parecía calmo. El pueblo, cansado, dormía con un ojo abierto. La reconstrucción de la iglesia seguía en marcha, y aunque las paredes aún estaban tiznadas, la fe brillaba más que nunca. Pero la calma, lo sabían, era solo una pausa. Isaías caminaba de regreso a casa después de acompañar a Lupe. Sentía algo raro en el estómago, una inquietud que no sabía explicar. El cielo, normalmente limpio en esa época, estaba cubierto de nubes bajas. No había luna, solo oscuridad. A las 2:12 de la madrugada, el primer estallido. La explosión sacudió los vidrios de las casas cercanas. El fuego brotó desde la parte trasera de la iglesia, devorando lo poco que se había logrado restaurar. Gritos, campanas, pasos acelerados. Otra vez el caos. Isaías corrió. No pensó, solo corrió. Al llegar, encontró a Lupe y al padre Mateo intentando abrir las puertas laterales. Dentro, las llamas bailaban salvajes. El altar ardía. El humo hacía imposible ver. Isaías se cubrió el rostro con una toalla mojada y entró. «¡Las reliquias!», gritó. «¡La urna!». En medio del fuego, la urna de cristal con las 2 balas aún estaba entera, aunque rodeada de brasas. Isaías se lanzó hacia ella, cubriéndose con su chaqueta. La tomó y con la garganta ardiendo y la vista nublada, logró salir tosiendo, con las manos negras. Fuera, los vecinos habían comenzado a formar cadenas humanas con cubetas. No había bomberos, no había tiempo. Solo había voluntad. Lupe ayudaba a evacuar imágenes y santos de madera. Padre Mateo dirigía con voz ronca, incansable. Y entonces, entre el humo, apareció un rostro que nadie esperaba. El gringo, solo, sin sus hombres, sin armas, sin máscara. Avanzó entre el fuego como si no le importara quemarse. Iba directo al altar. Nadie lo detuvo. Nadie lo vio, excepto Isaías. «Él», gritó. «Es él». Isaías corrió tras él, cruzando otra vez el umbral de llamas. El calor era insoportable. El aire, una cuchilla. Pero el gringo estaba ahí, de pie, frente al crucifijo calcinado. «¿Qué haces?», gritó Isaías. El gringo no respondió. Miraba el rostro de Cristo con los ojos muy abiertos, como si viera algo que nadie más podía ver, y entonces cayó de rodillas. «Me habló», susurró. «Me habló». Isaías se acercó, confundido,
cubriéndose con un saco. «¿Qué dices?» «Me habló, chingado». «Él me habló», lloraba. «Me dijo mi nombre. Dijo que ya basta». Isaías lo tomó del brazo. «Tenemos que salir de aquí. Déjame. Lo vi». Vi sus ojos. El techo crujió. Una viga cayó a escasos metros de ambos. El fuego rugía como bestia. Isaías no pensó más. Lo alzó como pudo y lo arrastró fuera. Cuando salieron, el pueblo entero los miraba. Nadie dijo nada. El gringo cayó de rodillas en la tierra, cubierto de ceniza, jadeando como animal herido. Lloraba, no de dolor, de algo más profundo. Lupe se acercó, lo miró en silencio. El padre Mateo hizo la señal de la cruz sobre él. «¿Qué viste?», preguntó Lupe. «Vi el juicio, y no era odio, era tristeza». Isaías temblaba, no por el fuego, por lo que acababa de presenciar, el hombre más temido del estado, de rodillas, llorando como niño. Las llamas comenzaron a apagarse. El pueblo se mantuvo firme. Nadie huyó. Nadie se quebró. Esa noche ardió más que una iglesia. Ardió el miedo, la rabia, el silencio. Y de esas cenizas, algo nuevo empezó a nacer. El humo aún flotaba sobre San Miguel del Monte cuando comenzaron a reconstruir. La iglesia, parcialmente derrumbada, se volvió centro de trabajo colectivo. No esperaron ayuda del gobierno ni promesas desde el púlpito. Fueron los propios vecinos quienes trajeron ladrillos, tablas, herramientas, manos. Isaías no volvió a tener pesadillas. Desde aquella noche del fuego, algo en su interior había cambiado. Lo sentía en la forma en que despertaba, en la forma en que respiraba. No era una iluminación repentina, sino una claridad nueva, una conciencia. La misma que lo llevó una mañana a tocar la puerta del padre Mateo. «¿Puedo hablar contigo?» El sacerdote lo recibió con una sonrisa cansada. «¿Vienes a confesarte?» «No. Vengo a entender». Pasaron horas conversando. Isaías preguntó sin miedo. El padre Mateo respondió sin prisas. «¿Y si no estoy hecho para creer como los demás?», preguntó Isaías. «Entonces cree como tú creas. Dios no exige uniformes». Esa frase le quedó grabada. Días después, Isaías tomó una decisión. Se inscribió en un seminario laico por correspondencia. No para hacerse sacerdote ni para predicar, solo para aprender, para no hablar desde la ignorancia, para no volver a callar cuando otros necesitaran respuestas. Don Ernesto no dijo nada cuando lo supo, solo asintió y le regaló una libreta nueva. «Para tus dudas o para tus oraciones, lo que venga primero». Lupe, por su parte, convirtió la tragedia en semilla. Usó su popularidad reciente para conseguir apoyo de asociaciones civiles. Juntó donaciones, medicamentos, voluntarios, y junto al viejo consultorio levantó el primer centro comunitario de salud del pueblo. «No quiero que nadie más muera por falta de atención», dijo, «ni de cuerpo ni de alma». El día de la inauguración el gringo estuvo presente, no como invitado especial, sino como voluntario. Vestía ropa sencilla, la mirada baja, la voz apagada. No hablaba mucho, solo ayudaba. Cargaba cajas, limpiaba pisos, servía café. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con compasión. Nadie lo aplaudía, pero tampoco lo expulsaban, porque sabían que algo en él había sido quebrado, y dentro de esa grieta brotaba algo que antes no existía. «¿Por qué te quedaste?», le preguntó Isaías una tarde. «Porque no tengo a dónde ir», respondió, «y porque si ese fuego no me quemó por fuera, es porque aún me toca arder por dentro». Roma también respondió. El Vaticano envió una comitiva oficial, sacerdotes, investigadores, teólogos. Entrevistaron a testigos, revisaron videos, inspeccionaron las balas. No dieron veredicto final, pero uno de ellos, un cardenal italiano de ojos brillantes, pidió hablar en privado con el padre Mateo. Días después, el sacerdote anunció su traslado a Italia. «No es un castigo. Me han pedido dar testimonio. Me duele irme, pero es parte del llamado». La misa de despedida fue emotiva. El templo, ya casi restaurado, se llenó como nunca. Isaías habló brevemente.
No perdimos una iglesia, ganamos un pueblo nuevo. Al terminar la ceremonia, Isaías y Lupe se quedaron solos unos minutos. ¿Y ahora qué?, preguntó ella. Ahora seguimos. ¿Juntos? Él la miró con ternura. Desde siempre. El padre Mateo los bendijo antes de partir. El verdadero milagro no fue detener la bala, dijo mientras subía al camión. Fue que ustedes decidieran caminar después de eso. Esa frase quedó suspendida en el aire, como una semilla más, y San Miguel del Monte lentamente renacía. No como el pueblo del milagro, sino como el pueblo de la transformación, de la fe que se construye, de la resistencia que no se rinde. El sol salió lento sobre San Miguel del Monte, como si también necesitara un respiro. Era un nuevo día, pero no cualquier día. Era el primero en mucho tiempo que amanecía sin miedo. Los niños corrían por la plaza, las campanas repicaban sin urgencia, las mujeres abrían sus puestos de tamales, pan y flores. Todo olía a tierra húmeda y café recién colado. Isaías caminaba por la calle principal, libre de la sombra que durante años lo había seguido. Saludaba a los vecinos con una sonrisa que ya no le pesaba. Llevaba un cuaderno bajo el brazo, y en su mirada había algo nuevo: propósito. Llegó a la iglesia reconstruida, ahora más austera pero más viva. Entró en silencio. Lupe ya lo esperaba sentada en la primera banca, con los ojos cerrados, rezando en voz baja. Cuando lo sintió llegar, le sonrió y se hizo a un lado. Frente a ellos, el altar lucía distinto. Ya no había tantas flores ni adornos. Solo una cruz sencilla, una vela encendida, y al centro, una urna de cristal con las dos balas, una encima de la otra, silenciosas, eternas. Isaías las miró como quien mira cicatrices propias. ¿Recuerdas cuando dijiste que el milagro era lo que hacíamos con él?, susurró. Sí, respondió Lupe. ¿Y tú qué hiciste? Me permití empezar de nuevo. Ella le tomó la mano. No como un gesto romántico, sino como una afirmación. Este pueblo ya no es el mismo, dijo, y nosotros tampoco. Afuera, la vida seguía. No perfecta, pero real. La clínica de Lupe atendía a diario. Don Ernesto horneaba pan con ayuda de 2 jóvenes aprendices. El gringo, ahora simplemente Ramón, barría la calle del consultorio cada mañana antes de que saliera el sol. No se hablaba mucho de los milagros, no porque se hubieran olvidado, sino porque se habían integrado a la vida. Ya no eran un evento, eran parte de lo que eran. Isaías comenzó a dar pequeños talleres en la casa parroquial. Lectura espiritual para incrédulos curiosos, los llamó. Siempre llegaban más personas de las que esperaba. No ofrecía respuestas, solo espacio para hacerse preguntas sin miedo. Una tarde, recibió una carta con sello extranjero. Era del padre Mateo. Decía: «Aquí en Roma hablan de ustedes como ejemplo de fe viva. Pero yo les digo, no son ustedes los que deben aprender de nosotros. Somos nosotros los que debemos escucharlos. Allá, donde las balas se detienen no por poder sino por amor, está Dios más presente que nunca». Isaías guardó la carta entre sus libros. Esa noche, al cerrar los ojos, ya no hubo sueños ni voces, solo paz. En la siguiente procesión, el pueblo salió completo, esta vez no por miedo ni por prueba. Salieron porque querían, porque lo habían elegido. Lupe caminó al frente. Isaías la seguía, entre cantos, incienso y sonrisas. Algunos visitantes de otros pueblos se unieron. Todos sabían que algo especial flotaba en el aire. Y cuando la imagen de San Miguel pasó frente a la urna con las balas, nadie aplaudió, nadie gritó, solo bajaron la cabeza, en agradecimiento, en silencio, en fe. San Miguel del Monte no volvió a aparecer en noticieros, no hizo historia en los libros oficiales, pero en cada alma que pasó por aquel fuego quedó grabada la certeza de que la fe verdadera no hace ruido, solo transforma. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este, donde la esperanza y el valor se entrelazan con la vida real.
Y no te vayas sin dar clic al video que aparece ahora en tu pantalla, porque hay más caminos por recorrer y más milagros por descubrir.